Gracias por escanear el código QR y darle voz a este ejemplo. Un motociclista enciende su moto en una calle. El sonido del motor tiene una intensidad de 80 decibeles a 5 metros. Tenemos dos preguntas. La primera dice: ¿a qué distancia la intensidad se reduce a 60 decibeles? Y la segunda pregunta, la cual no está resuelta en el texto, ¿cierto? Pero está resuelta acá. Dice: ¿cuál es la intensidad del sonido a 20 metros? Bueno, entonces la intensidad del sonido, es decir, la intensidad auditiva, la voy a llamar la de 80 decibeles, sería esta, ¿cierto? Intensidad auditiva 1 es igual a 10 logaritmos de I1 entre I sub 0. Y la intensidad auditiva 2, que es de 60 decibeles, se expresa entonces como 10 logaritmos de I sub 2 entre I sub 0. Vamos a restar esta ecuación menos esta ecuación, entonces nos quedaría la intensidad auditiva 1 menos la intensidad auditiva 2 va a ser igual a esta intensidad menos esta intensidad, ¿cierto? Ahora, la diferencia de intensidad, aquí podemos sacar factor común 10 y nos quedaría esta expresión menos esta expresión, porque ya sacamos 10, el 10 como factor común. Y entonces aquí podemos aplicar la propiedad del logaritmo cuando tenemos una resta. Y recuerde que cuando hay una resta lo podemos expresar como una división, es decir, un solo logaritmo, ¿sí? Donde el numerador sería entonces I1 entre I sub 0 y el denominador sería I2 entre I sub 0. Aquí cancelamos esta intensidad, ¿cierto? Y nos queda que la diferencia de intensidades va a ser igual a ¿qué? A 10 logaritmos de I1 entre I2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasemos este 10 a dividir. Entonces nos queda la diferencia de intensidades sobre 10 va a ser igual a ¿qué? A logaritmo de I1 entre I2. ¿Qué ocurre? Necesitamos eliminar este logaritmo para poder expresar esta relación, este cociente I1 entre I2, que por ahí vamos a llegar a la respuesta. Entonces, al aplicar antilogarismo, entonces sería esta expresión, sería 10, ¿cierto? Elevado a esta expresión, porque ese es el antilogarismo. Y el antilogarismo de esto se cancelaría el logarismo y nos quedaría que esto va a ser igual a que a I1 entre I2. Ahora sí, voy a reemplazar valores y tendremos entonces 80 menos 60 nos da 20, dividido entre 10 nos da 2. Entonces sería 10 a la 2 y 10 a la 2 ¿cuánto es? 100, y 100 va a ser igual al cociente entre la intensidad 1 y la intensidad 2. Entonces tendremos esa ecuación. Ahora, ¿qué ocurre? Necesitamos esta relación por otro lado y nos vamos a apoyar usando la ley del inverso del cuadrado de la distancia, es decir, la intensidad física. ¿Qué vamos a hacer? La intensidad física es la potencia sobre 4pi por r al cuadrado. Entonces, ¿y qué es r? La distancia. Esta la voy a llamar D1, ¿sí? Y la que me están pidiendo se va a llamar D2. Entonces, I1 va a ser igual a la potencia sobre 4pi por D1 al cuadrado. Y la intensidad 2 es la misma potencia porque es la misma moto sobre 4pi por D2 al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir I1 entre I2 para obtener ¿qué? Esta relación. Y esto va a ser igual a esta expresión, ¿cierto? Sobre esta expresión. Aquí cancelamos las potencias, ¿cierto? 4pi, 4pi. Y esto es la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Es decir, que I1 entre I2 corresponde, fíjense, a D2 al cuadrado entre D1 al cuadrado. Esta relación siempre va a ser verdadera, ya está demostrada. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta expresión, ¿cuánto vale? Vale 100, porque aquí la tenemos. Entonces, 100 va a ser igual a esta relación, donde nuestro objetivo es la distancia 2. Al despejar la distancia 2 nos queda D2 al cuadrado va a ser igual a 100 que multiplica a D1 al cuadrado. Sacamos raíz acá, ya tenemos distancia 2 y la raíz de 100 es 10 y la raíz de D1 al cuadrado es D1. Por lo tanto, como D1 vale 5, multiplicado por 10, quiere decir que esa distancia a la cual se reduce a 60 decibeles corresponde a ¿qué? A 50 metros, tal como está en el texto. Ahora, ¿cuál es la intensidad del sonido a 20 metros? Pues nos vamos a apoyar en este modelo matemático, por eso no he reemplazado los valores. ¿Por qué? Porque estos modelos me sirven. Ahora, la intensidad del sonido a 20 metros es esta, ¿cierto? La cual no conocemos. Y esta sabemos que vale ¿cuánto? Que vale ¿cuánto? 80. Entonces, al despejar esta intensidad del sonido 2, ¿cierto?
va a ser, como está negativa, la pasamos a este lado positivo, ya está positivo, y nos queda que va a ser igual a, que a la intensidad del sonido 1, ¿cierto? Audible, y menos esta expresión, porque esta pasa a este lado negativo. Ahora, esto lo tenemos que vale ¿cuánto? 80. Y fíjense acá, ¿a qué es igual I1 entre I2? Pues esta relación la tenemos aquí, que va a ser igual a D2 al cuadrado, pero ¿quién es D2? Es 20 metros. Entonces, D2 al cuadrado, que sería 20 al cuadrado, eso nos da ¿cuánto? Nos da 400. Dividido entre D1, y D1 es 5, o sea, 400 dividido entre 25. Eso nos da ¿cuánto? 16. Entonces sería intensidad 1, 80 menos 10 logaritmo de 16, que es la relación esta que está acá. Recuerden, donde D2 vale ¿cuánto? 20 metros, D1 vale 5. Resuelven estos cuadrados, dividen, nos da 16. Por lo tanto, a 20 metros se escuchan ¿cuánto? 68 decibeles.